Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes para quienes nos acompañan en otros usos horarios. Primero quiero dar la bienvenida a nuestros dos distinguidos interlocutores de esta noche, Giovanni Emanuel Coxolca Toom y a Luis Padilla, ambos guatemaltecos, ciudad y campo reunidos, ambos con una profunda vocación de conocimiento y de arte, porque ambos escriben en distintos aspectos, pero siempre con un valor añadido que es el de la creación. Hoy día vamos a estar conversando gracias a Red de Comunicación Regional, a través de todas sus plataformas y del canal 796, Canal Cable Más. Le damos también las gracias a quienes nos acompañan desde cabina y desde la producción. Todos estamos hoy día convocados a conversar sobre Guatemala y sus transiciones. Podríamos decir en términos generales la transición de Guatemala, pero para invitar a tocar aspectos que con toda libertad pueden asumir nuestros entrevistados, hablemos de transiciones en plural. Aunque lo plural también es parte de lo uno, y lo uno tiene expresiones plurales. Los peruanos conocemos poco de Guatemala, infelizmente, muy poco. Yo estaba haciendo un esfuerzo de memoria y les puedo decir que, al menos en mi experiencia, próximo a cumplir 80 años, yo tengo más información de Guatemala de lo que recuerdo de los años 58 y 59, cuarto y quinto año de secundaria, y los primeros 6 años hasta los 8 años en la universidad, en los estudios de facultad de grado y de posgrado. Después, probablemente por otros acontecimientos muy fuertes en otros estados de nuestra América morena, Guatemala ha tenido menor incidencia en la información pública. Yo quiero recordar nada más que 3 cosas con el permiso de nuestros invitados. Primero, las obras de civilización hechas por pobladores precolombinos, por pobladores que llamamos originarios, se originaron, valga la expresión, en primer lugar, hacia el norte de lo que fue el Tahuantinsuyo, y no como muchos peruanos creen que aquí salió la luna y el sol antes que en cualquier otra parte. El Tahuantinsuyo solamente tuvo 120 años de vigencia, entre que se consolida hacia el norte y hacia el sur, y empieza el fraccionamiento en el norte con el reino de Quito, cuando se disputan los hijos de Huayna Cápac la hegemonía en ese extenso territorio. Y en segundo lugar, la coincidencia que en 1821 nosotros el 28 de julio y Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, excepto Panamá, excepto lo que hoy es Belice, que era parte de la Capitanía General de Guatemala y por lo tanto del Virreinato de Nueva España, también conmemoran su independencia, aunque un 15 de septiembre. Tercero, todos esos procesos de independencia fueron parte de un proceso mundial de expansión de unos imperios y declinio de otros. Y fueron, en tercer lugar, tercero A, por así decirlo, trajeron productos que tenían unos tendencia liberal y otros tendencias aristocratizantes, conservadoras, por así decir. Y estas dos tendencias se han mantenido durante mucho tiempo con variaciones importantes, pero en su sentido de mayor humanización y de mayor libertad y de mayor participación unas y de mayor control o regulación otras. Y por último, aún conservando nuestras raíces
lo que fue antes de lo que fue el Perú y antes de lo que son hoy día Nicaragua o Guatemala o México, tenemos un importante proceso demográfico de mezclas que se denomina mestizaje. Y el mestizaje es uno y plural, plural y uno a la vez. Estos son elementos importantes y hoy día todos nosotros nos encuentra inmersos en un proceso de mundialización, en una etapa mundial que tiene una característica por primera vez en la historia de la humanidad y es el reto, por así decir, del cambio climático y de las transformaciones que requieren la adaptación de 8.000 millones de personas que continúan algunas con inimaginables riquezas acumuladas y otras viviendo aún en la edad de la fuerza motriz de los animales y del propio ser humano. Dicho esto, quiero agradecerles nuevamente e invitarles a que en una primera intervención de 15 minutos cada uno, con toda libertad, escojan lo que nos quieren decir de Guatemala en su transición, en sus circunstancias, lo que nos deseen decir, lo que esté en su corazón y en su mente de una manera muy clara y firme. Y luego de esas dos intervenciones yo les haré algunas preguntas, pondré algunos temas sobre la mesa a vuestra consideración. Por orden de antigüedad, vamos a pedirle primero a don Luis Padilla, científico social, que respetamos sus trabajos desde muchos años atrás y hay que decirlo, que se mantiene con vigencia. Ofrecemos también a nuestros seguidores, a los que nos acompañan, perdonen la palabra seguidores, a los que nos acompañan, sus currícula para que puedan verlos con toda amplitud, tanto el de don Luis como el de mi tocayo Emanuel. Yo soy Manuel Ernesto y Emanuel Coxolca también nos acompaña. Sin más trámite, entonces, don Luis, bienvenido. Tienes unos primeros 15 minutos, por favor, para decirnos tus primeras reflexiones sobre el tema que hemos enunciado. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes allá en Lima. Me siento muy complacido. Una primera cuestión que tal vez convendría decir a propósito de que has mencionado, Manuel, la palabra transición o transiciones. Tal vez convendría decir que Guatemala pues ha estado en perpetua transición a la democracia y no hay modo que la consolide. El primer intento que se hizo por transitar hacia la democracia fue en esa época post-independencia, cuando los liberales precisamente trataron de establecer un sistema democrático, pero fracasaron en el empeño debido a la reacción de los conservadores, como ya lo has mencionado. Luego, otro momento importante fue 1944-54, en donde justamente el doctor Juan José Arévalo, el mejor presidente que ha tenido este país y padre del actual candidato a la presidencia, ganador de alguna manera podríamos decir que es ganador de la primera vuelta electoral, en la medida que aunque haya quedado en segundo lugar, ya se prevé que el apoyo que va a obtener para la segunda vuelta sería de tal magnitud que muy probablemente sería nuestro próximo presidente, si todas las incidencias que se han dado en estos últimos días no echan a perder este segundo intento transitorio de construir una democracia en nuestro país, que habría comenzado, tercer intento si lo consideramos en relación al segundo del 44-54, que fracasó por el golpe de Estado promovido por Estados Unidos en el año 54, que derrocó al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz, que fue el primero en suceder a el presidente Arévalo,
fue el primero en recibir el gobierno en un proceso de transición democrática clásica, porque anteriormente todo habían sido golpes de Estado y nunca había habido una transmisión de mando de carácter democrático hasta la que se produjo en esa década. 44-54. El tercer intento vendría a ser el que comienza en el año 85 con la constitución vigente actualmente, que había venido teniendo éxito, podríamos decir, sobre todo después del fin del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz en el año 96 bajo la presidencia de Álvaro Barzú, que sin embargo comenzó a tener tropiezos cada vez mayores en estos últimos años después de una movilización popular que ocurrió en el año 2015 que provocó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Valdetti, lo cual condujo a una reacción conservadora de tal magnitud que se podría decir que ha habido ha habido hasta ahora un intento muy, muy claro de restauración del autoritarismo. Restauración del autoritarismo que la estamos viviendo acá en Guatemala por la cooptación de los poderes del Estado, entendida esta cooptación como eliminación de los pesos y contrapesos que tiene todo sistema democrático, lo que significa que el Ejecutivo interviene en el Legislativo y en el Judicial para que sigan sus directrices e incluso en la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima entidad de defensa de la Constitución del 85, que es esta Constitución que inicia este tercer intento de construcción democrática o transición democrática, podríamos decir, que estamos viviendo actualmente y que este proceso de restauración autoritaria con cooptación de instituciones que deberían gozar de autonomía, como el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Entonces, más las Cortes y el propio Congreso de la República. Entonces, estas elecciones son como una prueba crucial para que efectivamente se restaure la democracia, lo cual sería factible si es que el candidato que llegó en segundo lugar a la primera vuelta electoral, pero que muy probablemente cosecharía un triunfo mayoritario, que es lo que ha determinado este intento de los sectores conservadores pro restauración del autoritarismo de bloquear la segunda vuelta. Lo estamos viviendo en el momento presente, ahora mismo, acá. Y entonces, si por alguna razón no se llega a realizar esta segunda vuelta, el balotaje que está programado para el día viernes 20 de agosto, entonces sí, desafortunadamente, estaríamos ante una transición cada vez más difícil y cada vez más obstaculizada por estos intentos de restauración del autoritarismo. Bueno, esta es una primera descripción generalizada, muy amplia, de lo que está ocurriendo en el momento presente a propósito de ese término de transiciones que mencionaste al principio, Manuel. Esa es una primera cosa. La segunda cosa a la que yo quisiera referirme adelante, muy rápida. adelante. Tranquilamente, porque, adelante. Sí, porque tú lo mencionaste, es el tema de la situación que estamos viviendo, no solo en mi país, no solo en Guatemala, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, y que es este problema central que sufre todo el mundo en el momento presente de la posibilidad de una extinción de la especie debido a la crisis climática que se está viviendo en todo el mundo. Yo soy un autor de un libro recientemente publicado que será presentado en la Feria Internacional del Libro Filgua de aquí de Guatemala este día jueves, no pasado mañana, no, porque es miércoles, para el día jueves 6 de julio a las 5 de la tarde.
Y en este libro yo lo que hago es fundamentalmente decir que o atendemos la problemática del cambio climático, atendemos, quiero decir, no solo mi país, no solo Guatemala, es todo el mundo el que debería hacerlo. Naciones Unidas ha formulado esta famosa Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de ayudar de alguna manera en la adaptación, en la mitigación a la problemática del cambio climático, cosa que también, por supuesto, ha hecho la COP21, los compromisos que se suscribieron en la COP21 de París, ambos de 2015, de modo tal, los ODS, sobre todo los de la COP21 son posteriores, pero igual son compromisos a los que nos hemos comprometido todos los países del mundo con el ánimo de alguna manera, disminuir el riesgo de esta posibilidad de que con la sexta gran extinción de las especies que está sufriendo el planeta, todo el planeta, se incluyera también a nuestra especie, al Homo sapiens, porque de no ponerle atención a lo que puede ocurrir, no inmediatamente, porque esto es para el mediano y largo plazo, no para el día de mañana. Por eso es que los seres humanos nos atenemos y confiamos en que podría ser posible que los desastres climáticos anunciados no ocurran, pero que con toda seguridad van a ocurrir porque así lo dice la ciencia. Así es que yo, en términos generales y a grandes rasgos, para no abusar de la palabra y poder escuchar al colega que le toca hablar ahora mismo también, y después escuchar los comentarios o preguntas que tú tengas a bien formularnos, o el auditorio, los televidentes, concluyo aquí. Gracias. Muchas gracias a ti por esta primera reflexión. Un pedido, por favor. Recuerda alcanzarnos el acceso electrónico para tu presentación en la FIL. De todas maneras, lo vamos a buscar acá en el internet, ¿verdad? Pero si tú lo tienes, pues nos facilitas, nos interesa mucho eso para ir estableciendo algunas relaciones y puentes más allá de este programa o de otros programas que hay, de tal manera que otras personas puedan con toda libertad, aunque no hayan escuchado o participado en este programa, con la información que divulguemos, puedan ellos interesarse, o si están interesados, acceder a eso. Y eso es muy importante. También quiero decir que en otro momento he de invitarles no a una, sino a otras conversaciones sobre los objetivos de desarrollo del milenio, sobre los cuales en lo personal he trabajado desde sus orígenes en los años 90 en el sistema de Naciones Unidas y desde algunos países asociados también, y bajo una retadora frase: objetivos de desarrollo del milenio, objetivos, políticas, hasta el nivel de indicadores que hay que leer con mucho cuidado. 2 puntos. ¿Peor sin ellos? Esa es una reflexión que tenemos que dar desde el punto de vista tanto de los países del norte, que son no solamente el norte capitalista liberal, sino el norte capitalista que se desarrolla en China de una manera muy importante y en Rusia también, así como en el Japón y en otras latitudes del hemisferio norte, donde se concentra hoy día de una manera acelerada los factores de degradación del clima y los factores de riqueza y del poder inimaginables hasta hace pocos años. Bien, ahora le ofrecemos la palabra a mi tocayo Emanuel. Permíteme llamarte así, Giovanni Emanuel Coxolca, a quien también invito a darnos una primera reflexión tranquila, amplia, así como la de Luis, en el tiempo que hemos especificado para estas intervenciones. Adelante y muchas gracias desde ya. Un saludo cordial a la audiencia, a quienes nos sintonizan o nos sintonizarán en algún momento. En términos generales, hablar para hablar de la Guatemala contemporánea, podemos pues referirnos a ella como
durante el siglo XX no ha logrado sacudirse de su dimensión de finca, eh, por épocas y durante algunos gobiernos ha sido laboratorio. Durante el siglo XIX no dejó de ser una finca de más de 109.000 kilómetros cuadrados, y de 1525 para abajo, si tuvo su condición fue más de carácter de civilización. Entonces, cuando asistimos a estas transiciones y cuando vemos con cierta objetividad, uno trata de ser objetivo, aunque no siempre se puede, pero para este tipo de pláticas y discusiones, por respeto a los distintos sectores que eventualmente pudieran interesarse en las reflexiones. Entonces, en mi caso he procurado dejar corazón aparte, aunque es difícil, pero así uno pues intenta ser más honesto o procura algún grado de objetividad. Para Guatemala debería ser un poco más conocido en América Latina, porque durante el siglo XX, por ejemplo, fue el laboratorio de la primera eh, intervención directa de la CIA para derrocar a un gobernante legítimamente electo. Estamos hablando de Arbenz. Otro golpe de Estado que se dio en el 63, curiosamente para que no participara el padre de quien ahora llega a segunda vuelta, padre de Bernardo Arévalo, Juan José Arévalo. En el 63 se dio ese golpe para que él no participara con la complicidad de no con la complicidad, sino que con todo el aval de los Estados Unidos. Entonces, ese es el país que nos ha correspondido habitar, también viendo generalidades, siguiéndole la pista al comportamiento a la mayoría de políticos que han estado al frente del país. Es curioso porque el guatemalteco como que ha desarrollado cierta vocación para elegir a sus verdugos y no se conforma, elige uno malo. Partamos del 96, cuando se eligió al primer gobernante perverso que entiende la modernidad y entiende bien su papel. Estoy hablando de Álvaro Arzú. Y luego vienen empeorándose hasta llegar a elegir a personajes verdaderamente impresentables, inimaginables. Entonces, uno necesariamente se hace la pregunta, ¿qué pasa con el guatemalteco en general? Y luego de esa pregunta, esa pregunta nos permite ver a los distintos actores que participan en este proceso. La población, o lo que se llama románticamente como el pueblo, pues es un actor. Luego hay otros que se suman, pero ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, en términos generales, eso puedo decir de la política contemporánea y de todo el siglo XX, salvo los 10 años de 1944 al 54, que esa caída de Arbenz, caída legendaria, no tan heroica como la de Allende, pero al fin y al cabo ese es el tipo de héroe que le correspondió a Guatemala en el 54. Sonó bastante porque Vargas Llosa, en su época de pensante, cuando tenía sus capacidades cerebrales al 100%, sí habla del fervor que provocó la caída de Arbenz y cómo los estudiantes de la Universidad de San Marcos salieron a manifestar. Entonces son algunos momentos. El otro aspecto que hay que remarcar es nuestra condición
como Guatemala, como México, Bolivia, Perú, tal vez, no sé si se me escapa algún país, si se me escapa ya me corregiré, pero estos 4 países tienen el denominador común que la presencia indígena es significativa, a diferencia de, por poner un ejemplo centroamericano, Costa Rica, la presencia indígena es mínima. Tan mínima es y tan socialdemócrata o tan ha servido el modelo para muchos que Costa Rica tiene a la población indígena en reservas, más o menos como criadero de cerdos o algo así, ¿verdad? Entonces todos esos, pero en Guatemala, México, Perú y Bolivia, el movimiento de las poblaciones indígenas es enorme y es de una dimensión que no se ha entendido en su totalidad o no ha logrado, sobre todo en Guatemala. No voy a tocar estos asuntos domésticos de los otros países porque si ni el nuestro, si nos cuesta entender a profundidad el fenómeno socioétnico de nuestro país, más difícil nos va a hacer opinar en torno a fenómenos parecidos en otros países, pero si en un país como Guatemala no ha logrado articularse esas distancias étnicas que existen entre las grandes movilizaciones indígenas y los procesos de clase media mestiza, por ejemplo, es, no logramos todavía cuajar eso. Quizá lo más, para dar una idea, hace 4 años hubo también fraude electoral, asumiendo que en esta contienda también la hubo, solo que se le salió de control. Esta vez, este 25 de junio, estaba toda la maquinaria electoral programó un fraude, pero se le salió de control. Hace 4 años lo trabajaron bien, porque le dieron un cuarto lugar al movimiento para la liberación de los pueblos, teniendo, según mis fuentes, fue mucho más solo en el departamento de Sololá, el MLP arrasó y este fenómeno se replicó en muchos otros departamentos, salvo en la ciudad de Guatemala, que ha tenido siempre ha tomado esa distancia de este tipo de movimientos. Y hace 4 años no hubo este fervor. El MLP salió a manifestar, no movilizó sus bases y dejó pasar el proceso. Sin embargo, cuando ocurre este otro fenómeno, primero Arévalo llega pasa a la segunda vuelta y toda la maquinaria tradicional se articula para desbaratar o frenar ese proceso. La población, distintos sectores de la población mestiza sí se involucran. Yo estoy viendo los comunicados de académicos y escritores respaldando el proyecto Semilla y a su binomio presidencial, que no me parece mal. A mí me parece que a pesar de sus matices, es un respiro para todos en general. Pero también me detengo a tratar de entender por qué hace 4 años no hubo el mismo apoyo. Y bueno, también eso en términos generales, también si vemos cómo el Estado y sus distintos actores tratan a los movimientos populares, en los movimientos populares en los últimos 5 años ha habido más de una decena de víctimas mortales. Ha habido una guerra de baja intensidad en contra de estos movimientos que fueron un proyecto político que lamentablemente, sencillamente no murió en esta contienda como proyecto político. Y con el movimiento Semilla no han llegado a esos extremos.
Entonces, en términos generales, yo señalaría, señalaría eso. Primero, poner sobre la mesa nuestras contradicciones, nuestras diferencias que pues hay que empezar a reconocer que no hemos logrado articular un proyecto que vincule a los distintos sectores de la sociedad que coexistimos en estos 109.000 kilómetros cuadrados, que al fin y al cabo es el país que nos tocó habitar y aquí tendremos que actuar, movernos, reflexionar, crear con todos los pantanos que implique estar en el país. Pues muchas gracias. Déjame hacer un apunte a pie de página, no es en el texto, sino a pie de página. Lo que estabas diciendo me recordó el tema de pueblos indígenas, el poblamiento de América y estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo. En esa lista, evidentemente, también tenemos que tener a México. Y más arriba de México también hay esas características poblacionales en los Estados Unidos con otro régimen político, económico y en el propio Canadá, en todo el continente. Sí. Y en Chile, bueno, es una evidencia hoy día el hecho de los mapuches, pero está también en la Argentina. Y Darcy Ribeiro, ya fallecido, amigo que trabajó acá un tiempo en el Perú, él fue exiliado de Brasil en la época del gobierno de Velasco Alvarado. Aquí estuvo trabajando él con el gobierno y con sectores académicos que acompañaban el proceso que dirigía Velasco. Él distingue en el caso del Brasil los pueblos originarios y los pueblos que son fruto de la trata, ¿no? de la esclavitud, pero que como pueblos llegan y se asientan no solamente en el Brasil, sino que también bajan hacia el Río de la Plata y también están un poco hacia el norte. Efectivamente, esto existe en Ecuador, en Colombia, y con esto solamente con este apunte de pie de página, quiero decir que el reto está en tener una mayor integración, no solamente política ni formal, sino una integración real que nos dé mayor entidad como estados, como sociedades y como estado. Ahí me quedo con el apunte. Red de comunicación regional está en distintas regiones del Perú y tenemos también ese propósito, esa voluntad de un servicio público a todos. También hay otros programas acá. No me lo han preguntado ustedes, pero lo comento, me parece legítimo comentarlo en quechua y eventualmente en otros idiomas. Pero lo importante es que se llega a todos los sectores y aquí en el Perú el español está completamente extendido, igual que en Guatemala. Hay poblaciones que hablan también el idioma materno, así como el tuyo, o los de mis paisanos en la selva amazónica. Yo vengo de la Amazonía, pero el castellano es la lengua franca, ¿no? Es el que todos hablan. Y hay una cosa que no es de hoy. Les cuento que el profesor José Matos Mar, que ya falleció y que es uno de los contribuyentes al repensar el Perú contemporáneo, el Perú del siglo XX y del siglo XXI, nos recordaba ya en los años 90 que el mayor número de quechua hablantes está en Lima, no en el Cusco. Y un número importante de aymara hablantes también está en Lima, en Arequipa, al sur, en Moquegua y en Tacna, o sea, en 3 importantes departamentos que van mirando hacia Chile. Cierro aquí mi comentario y invitaría a que retome la palabra Luis para que nos aborde un tema fundamental, si le parece, si él desea complementar algo, puede hacerlo. Y si le parece, este asunto que hemos venido conversando aquí, ¿qué pasaría en Guatemala si es que Bernardo Arévalo gana las elecciones, pero no controla, no tiene, digamos, el control o la lealtad del sistema legislativo?
En ese escenario, ¿cómo ve la situación, estimado Luis? Bueno, sí, es particularmente complicado porque efectivamente, según los resultados electorales, que el mismo pacto de corruptos, como hemos dado en llamarle aquí en Guatemala, eh, ha informado a la población y que ahora ellos mismos están cuestionando porque le tienen miedo a Bernardo Arévalo. Y uno dice, pero ¿por qué le tienen miedo? Primero, es un intelectual, es un hombre realmente de centro izquierda, es una persona, llamémosle así, muy moderada en su pensamiento. Segundo, se llegaría a enfrentar algo así como lo que le pasó a Pedro Castillo, con la diferencia que Bernardo no es de origen indígena o campesino, sino que es un intelectual pues, de clase media, de formación europea. Él estudió en Israel incluso, ha sido diplomático, fue embajador en España, fue también viceministro de Relaciones Exteriores, director de Relaciones Multilaterales en la Cancillería. Después ha trabajado para una organización internacional que se llama Interpeace en Ginebra. Habla francés, habla portugués, habla inglés, por supuesto. Pues es un gran intelectual, pues completamente diferente. No habría razón alguna para tenerle temor, desde luego que con una persona así y un partido así, que es un partido de clase media, ¿no? Pues teóricamente no tendría por qué tener el establishment un temor, ¿verdad? Un temor a una negociación y a una buena relación política. Y además, con esto que hemos dicho, que has señalado tú, que la mayoría, de acuerdo con las informaciones del Tribunal Supremo Electoral, de los diputados al Congreso va a estar compuesta por esta gente favorable al statu quo y al establishment, conservadores. Solo el partido del actual presidente tiene o tendría, ¿verdad? Hasta que se adjudiquen los cargos, esto no lo sabemos, pero tendría 40 diputados, más los diputados del resto de la derecha o del ala derecha, porque Semilla sí representa el centro izquierda, ¿no? Mientras que los otros partidos representan el centro derecha y la ultraderecha. Ellos tienen mayoría en un congreso de 160 diputados, un número exagerado, dicho sea de paso, que habría que reducirlo, pero ese es otro tema. En todo caso, en esas condiciones, pues tendrían que negociar cualquier reforma que se pretenda impulsar y llevar a cabo por parte del movimiento Semilla, que ha sido expuesta en su programa de gobierno, uno de los pocos partidos que además tiene un programa de gobierno a la vista de todo el mundo, como para que se pueda consultar y enterarse acerca de él. Uno de los, dicho sea de paso, esto ya no tiene que ver estrictamente con tu pregunta, pues salvo por el hecho que yo diría no hay ninguna razón para tener este temor de una persona como Bernardo Arévalo por parte del statu quo, pues, porque si lo queremos comparar con lo que ocurrió en tu país, en el Perú, pues era obvio que el señor Castillo viene del campo, del medio rural, no es limeño, es campesino, de origen campesino, etcétera, etcétera. Ahí hay una diferencia radical enorme con este intelectual de la clase media, ex diplomático, ex embajador en España, ex viceministro de Exteriores, completamente distinto, ¿no? Pero uno dice, ¿pero por qué diablos? Entonces ese temor. Incluso, y esto es lo que quería yo mencionar a propósito de lo que ha dicho aquí el distinguido amigo y colega Giovanni Pocholka, tiene toda la razón en lo que ha dicho, me parece muy bien lo que ha dicho, coincido con él. Entonces uno de los problemas de Guatemala es la exclusión de los pueblos originarios. En Guatemala los pueblos originarios son mayoría en este país, que es algo muy importante, que, con lo cual tenemos una relación similar o parecida a países como Ecuador, Bolivia, y yo diría el mismo Perú, ¿no? En donde hay un alto porcentaje de población, ya lo has mencionado tú, de origen quechua y aymara. En el caso nuestro es población originaria de origen maya, la gran civilización maya. Tenemos también esta población
mestiza que no es originaria y que vino, por ejemplo, de las poblaciones afroamericanas del Caribe, que son los garífunas en la costa atlántica, cuando le decimos atlántica, pero en realidad del mar Caribe, ¿verdad? Y hay otro grupo étnico más pequeño que es el Xinca, que no es de origen maya, pero sí es pueblo originario, mientras que los garífunas no son originarios. Ahora, esto me permite a mí hacer un importante señalamiento, creo yo, que es el de que se debería considerar por parte del movimiento Semilla. Yo estoy en el movimiento Semilla, en el partido Semilla, y se los he dicho, la importancia de abrir por lo menos un diálogo serio con las poblaciones originarias de este país, con miras a tomar en cuenta sus planteamientos para reformas que se tendrían que hacer mucho más adelante en el mediano y largo plazo, y cuando se tenga una mayoría en el Congreso de la República, cosa que está todavía por verse, probablemente para el próximo gobierno que se abriría en 2027, pero no todavía, o sea que no hay ni siquiera ningún motivo para tener miedo a este tipo de cosas, pero sí una negociación con los pueblos originarios, porque los pueblos originarios, esto es muy importante, lo digo yo en mi libro, hay un capítulo en el que lo dedico específicamente, una sección del capítulo a tratar las reformas constitucionales en Ecuador y en Bolivia. Ya sabemos lo que pasó en Chile. Yo creo que a los chilenos, muy amigos de los pueblos originarios, pero para decirlo en idioma coloquial, se les fue la mano. Ya sabemos lo que pasó ahí. Pero en cambio en Chile y en Ecuador, vean ustedes, no, porque este capítulo de mi libro trata precisamente de esas reformas constitucionales que se hicieron en los dos países. En los dos países está caminando bien la democracia. En ninguno de los dos la democracia ha fracasado. Y ha incorporado a los indígenas constitucionalmente, porque en la Constitución se habla del buen vivir, se habla del sumaj causai, por ejemplo, como uno de los objetivos principales del desarrollo en cualquier país en el cual la población indígena está incorporando esta cosmovisión a la lógica de la acción política. Y que estos dos países, ya les he dicho y lo reitero, son para mí, y está caminando bien, Bolivia y Ecuador, ¿verdad? En Ecuador pues hubo ese retroceso hacia la derecha, pero aún así ahora van a haber elecciones, no hubo ninguna conmoción social, es una especie de, como dijeron, de muerte anunciada del régimen, ese mixto o semimixto que hay en esa nueva constitución ecuatoriana, y probablemente va a regresar la izquierda, pero una izquierda democrática, la izquierda de Correa, en alianza muy probablemente con la CONAIE, con la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador. Y en el caso de Bolivia, ya sabemos, regresó Lucho Arce, después del intento de traerse todo abajo que hubo por el golpe, que también hay que decirlo, en buena medida fue provocado por el propio Evo Morales, ¿no? Pero bueno, se recondujo la democracia por los cauces apasionados, y ahora tenemos a un presidente, Lucho Arce, y a un vicepresidente, David Choquehuanca, que es indígena, ¿verdad?, en Bolivia, que yo creo que están desenvolviéndose bien en ambos países. Eso nos falta en Guatemala. Y eso creo que es algo que tendríamos que superar para el mediano plazo. Estas no son cosas de inmediato. Ya dijo el colega Pocholká, lo que pasó con el MPLA es lamentable, ¿verdad? Eso no sucedió con Bernardo Arévalo porque no le tenían miedo a Bernardo Arévalo, si no lo hubieran bloqueado. Como no, la sorpresa fue que ganara en esta primera vuelta de esa manera tan importante. Bueno. Después les vino el susto, ya nos estamos enterando. Exacto. Permítame, Giovanni, permíteme un par de datos. El censo del 2017 en el Perú nos da la población censada como mestiza es el 60%, la población censada como quechua el 22%, los censados como blancos el 6% y afrodescendientes el 3% y algunos puntos más. En el Ecuador la población originaria no pasa del 7%.
El caso del Ecuador es muy importante para nosotros los peruanos, como también el caso de Colombia, de los países vecinos, quiero decir, ¿no? Pero en el caso del Ecuador particularmente, porque en mi perspectiva al menos, y de muchos años de trabajo en la región, el Ecuador es como un Perú chiquito, costa, sierra y Amazonía, solamente que más pequeño, pero con unas características bastante distintas. Por eso, para el día 17 hemos invitado al expresidente de Ecuador, que ustedes conocen también, Osvaldo Hurtado. Bueno, dicho esto, te ofrezco la palabra, Giovanni, para que continúes, y me gustaría preguntarte, sin decir que no te expreses en lo que quieres decir, sino añadiendo un punto, retomando lo que está planteando Luis. ¿Cuáles son las expresiones políticas, si puedes añadir este tema, de las organizaciones de indígenas, que es muy importante en un territorio tan pequeño, 110,000 kilómetros cuadrados, con una meseta muy importante, una diversidad biológica admirable y con una cohesión tan fuerte de las variantes de los idiomas mayas? Eso es muy, muy importante, muy significativo, que tampoco se conoce en el Perú y, si me permiten decirlo, también tampoco se conoce muy bien en los países más cercanos de Guatemala. Tienes la palabra, por favor. Gracias, maestro. Bueno, la organización más fuerte que construyó su vehículo electoral es es Codeca. Construyeron el vehículo, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Hace 4 años pusieron en alerta a las estructuras tradicionales de poder, y este año bloquearon el movimiento. Hay otras. En la parte occidente de Guatemala, por ejemplo, están los 48 cantones que agrupan a líderes de data ancestral y que han hecho un largo trabajo de resistencia y lucha ya de siglos. Tan fuerte que en el 2012, para desalojarlos, creo que fue el 4 de octubre, el gobernante de turno, general Otto Pérez Molina, dio la orden por medio del ministro de Gobernación a que masacraran en la cumbre de Alaska. Entonces, esos son los movimientos, las dos grandes manifestaciones, o los dos grandes conglomerados humanos que tienen una plataforma política. Pero esto al ver estas plataformas, uno como ciudadano, como alguien que reflexiona en torno a estos procesos, dice: ¿por qué no se integraron? Porque luego resulta que los procesos políticos y los procesos sociales tienen varias dimensiones, pero para entender qué ocurre durante un proceso de campaña, durante un proceso de lucha, hay que tomar en cuenta 3 factores. Los procesos políticos son un asunto de intereses, y hay intereses comunitarios, hay intereses municipales y hay intereses nacionales. Podríamos agregar un cuarto factor, los intereses globales, para entender esto. Pero para no salirnos de la frontera guatemalteca, para entender estos factores y estos procesos, centrémonos en los intereses comunitarios y municipales, y cómo se comporta el ciudadano en momentos en procesos como en estas mal llamadas fiestas cívicas. Y resulta que en todos los municipios y departamentos, pues independientemente de la condición étnica de la persona, se vincula a un vehículo político y participa. No tiene, sin necesidad de que sea una manifestación indígena, aunque el participante sea indígena, puede ser un vehículo tradicional, que fue lo que pasó en esta primera vuelta. Hay que anotar esto también, porque
Bernardo Arévalo es, siendo objetivos y siendo fríos, es tercero. Segundo, quien se llevó el segundo lugar es Sandra Torres y el primer lugar se lo llevó el voto nulo. Pero podríamos agregar otro. No tengo el dato ahora, pero el abstencionismo fue mayor al voto nulo. Entonces, esto solo como dato, pero las poblaciones indígenas cuando se involucran en un proceso político no piensan tanto en el vehículo, sino toman el vehículo para alcanzar el poder local, porque les interesa es llegar a la municipalidad y gestionar sus necesidades, gestionar sus proyectos culturales, de infraestructura, educativos y de salud. Ese fenómeno es interesantísimo y hay que anotar ese dato porque en este momento, por ejemplo, la candidata que va al balotaje con Bernardo Arévalo va a tener en para este proceso toda una estructura de fiscales que trabajaron con los alcaldes ganadores. Y estos alcaldes ganadores necesariamente se van a plegar a los intereses de cada diputación, de cada diputado que ganó, y este a su vez se va a plegar a los intereses del gobierno en turno, del oficialismo. Y toda esta estructura va a defender la intención va a defender el voto. Por eso yo he dicho en algunos casos que en este momento, si fueran las elecciones mañana o la otra semana, Bernardo Arévalo arrasa. Es el corazón aparte. Yo no soy del movimiento Semilla, pero creo que es un respiro y hay que dar una opinión objetiva. Si las elecciones fueran mañana o la otra semana, arrasan. En donde no tiene la suficiente estructura, Semilla es para defender el voto en el conteo. Y se lo digo con sentimiento de causa, por eso anoto que para estos procesos hay que tomar en cuenta los intereses comunitarios. Y les voy a poner el ejemplo del municipio donde yo crecí. Yo crecí en San Andrés de Metamaj, un municipio donde hay aproximadamente 8.026 afiliados, no, empadronados. El alcalde ganador obtuvo 2.100 y algo de votos, ganó el partido oficial, hubo compras de votos, se dio de entre 500 quetzales a 1.000 quetzales, un equivalente a 1.000 quetzales, más o menos $112 por ahí por voto. Pero haciendo el análisis con algunos amigos, llegamos a la siguiente conclusión, el alcalde local ya ganó, y ahora se va a plegar a los intereses de su diputación, y si durante la primera vuelta pagó 1.000 quetzales por voto, en esta segunda vuelta en el municipio se requiere de un aproximado de 52 fiscales. Los fiscales de su partido evidentemente no van a exigir una cuota, pero sí van a poder comprar a toda la estructura de fiscales hipotéticamente de Semilla. ¿Cuánto puede lanzar un candidato a un municipio como el mío para comprar un centro de votación? 150.000 quetzales, a 3.000 quetzales por fiscal. O sumémosle 200.000 quetzales. ¿Cuánto es eso en dólares? Son 23.000 dólares. Y en este fenómeno participan ya no solo mestizos, no solo, pues es la diversidad étnica participando en un juego, pero viendo sus intereses. Entonces, independientemente de la intención de voto de la población indígena, porque sea indígena o no, y la mayoría indígena, pese a que ni en el primer círculo, ni en el segundo círculo, ni en el tercer círculo de toma de decisiones de Semilla hay participación indígena, hay una campaña de carácter meramente
decorativa, ahí, ya que el colega es de Semilla, pues sería bueno pasarles el mensaje de que pues está bien esta cuestión mediática de movimientos Semilla en Cachiquel, en Quiché, en Sutujil, pero esta una forma folclorizante de involucrar a un sector que ya tiene, que ya tiene profesionales, tiene médicos, tiene auditores, tiene abogados, entonces ya pueden gestionar sus necesidades, pueden pensar cuál es su papel en el país y en un proceso como este. Perdone que esté tirando varios datos, pero estoy viendo que no nos va a dar mucho tiempo y sí me interesaba anotar esta parte de cómo, aunque Semilla en este momento tiene en intención de voto, ya superó a Sandra Torres, a la UNE, en el conteo van a tenerlo difícil. ¿Por qué? Porque todos los... porque hay una cantidad significativa que va a defender el proyecto Semilla y lo va a hacer con convicción, pero no es la mayoría. Si la mayoría de personas tuviera convicciones reales y sólidas, no tendríamos el país que tenemos y no habrían fracasado los procesos, los proyectos políticos como han fracasado. Entonces, esa parte, el proyecto que encabeza Bernardo Arévalo está siendo ingenuo y pueden comerles el pastel. Es decir, aunque, insisto en esto, aunque Semilla arrasa en intención de voto, la estructura que tiene el oficialismo para mantenerse en el poder, para colocar al binomio presidencial, pueden hacer que en el conteo resucite, porque el gran factor que el factor más importante que se mueve en las aldeas y los municipios, no es una cuestión de país, es el factor económico. Sí, no hay que romantizar. No sé si me van a publicar la otra semana, pero yo ya señalé las opiniones de Dante Liano, un autor respetable a quien le dedican la feria del libro este año. Ahora decía, leí su artículo y me pareció romántico y hasta cursi, pero la labor del analista, sea mestizo y sea indígena, es poner todos los factores en la mesa y ver dónde puede venir el contragolpe. Y ojo que no soy simpatizante de Semilla. A mí, a diferencia del colega Arévalo, no me parece me parece alguien decente, un intelectual típicamente centroamericano. He leído sus libros, debería de buscar un buen editor. Intelectual gigante es Correa, por ejemplo, que viene de Harvard, se forma en Harvard y dobla al Fondo Monetario Internacional y dobla con las herramientas que le da Occidente, construye un proyecto. Entonces, bueno, estas son anotaciones aparte. Aquí dejo mi intervención. Bueno, yo te agradezco y creo que todos valoramos la sinceridad con la que todos intervenimos aquí. Intervienes tú, interviene Luis, intervengo yo. Yo intervengo menos para no interferir en el diálogo en el que nuestros invitados y mis invitados en particular son los que hacen el programa. A estas alturas del programa yo tendría varias, ya no notas a pie de página, sino comentarios intratexto para hacer, pero no me corresponde. Yo creo que la lógica de este encuentro cívico y de este encuentro en busca de la verdad, de servicio público, es escucharlos a ustedes. Y en ese sentido te agradezco todo lo que dices, en el fondo y en la forma. Tanto con el talento y con el talante, con las dos cosas. Y lo mismo a Luis, a quien le invito a hacer algunas reflexiones en la perspectiva de lo que él estaba analizando, o si lo desea, en relación a lo que nos ha presentado Giovanni.
¿Qué te parece, Luis? Te ofrezco la palabra. Adelante. Sí, bueno, yo creo que efectivamente tiene mucha razón Giovanni cuando dice que en el conteo puede estar justamente el gran fraude, pues, ¿verdad? Eso que ha mencionado de la compra de votos, hay que tener claro una cosa. Efectivamente, vamos a ver, voy a tratar de explicarme mejor. Cuando uno piensa en un llamémosle organización o como le queramos denominar, indígena, como lo son los 48 cantones, que dicho sea de paso, forman parte del grupo étnico mayoritario de origen maya de nuestro país, que es el grupo étnico, la nacionalidad, podríamos llamarla así también, la nación quiché, ¿verdad? Que son los mayoritarios. Están también los cachiqueles, están también los mam, están también los, qué sé yo, tojolabal, chuj, hay una cantidad de grupos étnicos de origen maya, pero el mayoritario es el quiché. Y en 48 cantones son mayoritariamente, bueno, son quichés. Quichés y se habla quiché, ¿no? Entonces, creo que en San Andrés de Metabac también, ¿no? Es quiché. Sí, se habla, hay un segmento mínimo que habla quiché. Hay personas trilingües, escasas, pero que hablan cachiquel, quiché y sutujil. Ah, eso es, sí, porque el Sutujil es la zona de Sololá y del lago de Atitlán sobre todo. Sí, Exactamente. Bueno, entonces yo diría, bueno, vamos a ver, hay una tesis muy conocida de Gladys Zul. Gladys Zul es una gran intelectual quiché, eh, que vive y trabaja, si no estoy equivocado, en la Universidad de Puebla, hizo su doctorado en la Universidad de Puebla, y en la tesis doctoral de Gladys Zul, que yo cito en un artículo que escribí para la revista de la Universidad de Landívar, que se llama eh, Utopía. Eh, em, em, hace poco, pues es reciente el artículo. Lo que ella dice es que se trata, en primer lugar, explica qué es un sistema comunal de gobierno. O sea, hay que diferenciar cómo las comunidades están organizadas ellas mismas y en qué consisten estos sistemas comunales de gobierno. Que no todas las comunidades indígenas lo tienen, pero que en el caso de 48 cantones absolutamente sí. Y es un sistema que funciona y que funciona bastante bien. Yo lo he comparado e hicimos una actividad, ahora que está de moda eso, a través del Zoom, actividad digital por medios virtuales, ¿no? Virtual, en el que estuvo presente el embajador de Suiza. El embajador de Suiza y dos distinguidos intelectuales indígenas que son Álvaro Pop, que es por cierto de otro de los grupos importantes, bastante importantes desde el punto de vista demográfico, del número de personas que lo integran en COAN, que es el grupo Quechí, los quechís, entonces que tuvieron un candidato a la presidencia, el hermano de Álvaro Pop, que es Amílcar Pop por el partido WINAC, en alianza con la URNG. Bueno, en todo caso, no obtuvo gran cantidad de votos, pero fue candidato y es una persona intelectualmente hablando, es un gran dirigente indígena, un buen dirigente indígena. Gran no por el número de personas probablemente que votaron por ellos, pero sí por el hecho de que es un buen dirigente. Entonces, desde ese punto de vista, estuvo en este evento que les mencioné, Álvaro Pop, estuvo Juan León, que es un diplomático indígena. Tenemos pocos diplomáticos indígenas, pero sí que los tenemos. Él fue embajador en el Ecuador, precisamente, como es un país indígena, lo mandaron al Ecuador de embajador. Estuvo en Noruega también como embajador, estuvo en Cuba como embajador varios años, fue director de cooperación de la Cancillería, o sea, es un indígena pues, diplomático, ¿no? Y Álvaro Pop también, dicho sea de paso, porque ha sido presidente del Foro Mundial de Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces, que tiene su sede en Ginebra. Entonces ellos estuvieron y yo invité a Gladys Zul, pero no estuvo, desafortunadamente. Pero ¿cuál es la idea? La idea era comparar el sistema comunal de gobierno de
de los 48 cantones con los sistemas comunales de gobierno también de los cantones, que no por casualidad se llaman así, sino que es porque en el fondo se parecen mucho de Suiza. Es un sistema de democracia directa. ¿Se dan cuenta? Es algo interesantísimo. El sistema además funciona de modo tal que es total y absolutamente contrario a la corrupción. ¿Por qué razón? Porque los puestos que desempeñan son anuales, son rotativos anuales, y durante el tiempo que los que están en sus puestos, los dirigentes indígenas no perciben salario alguno. Es una obligación prestar este servicio y es una obligación que cuesta porque no se percibe salario. Dura un año nada más, pero es rotativo. Todos los años se cambian, incluso el presidente de los 48 cantones. No me voy a extender más en esto, pero es un sistema perfectamente democrático. Entonces, a la organización comunal, de gobierno comunal, democrática, que esa sí es democrática, a distinción de lo que ocurre en el sistema nacional, que ahí la democracia es discutible hasta qué punto de vista funciona, mientras que a los 48 cantones sí funciona porque es democracia directa. Se reúnen en asambleas comunales cada cantón para poder elegir a sus representantes, que van a estar un año sin ganar salario, porque es un trabajo, ya les mencioné, no remunerado. De modo tal que a ellos, en su organización comunal, mientras el gobierno intervenga menos y esté más alejado, mejor. Porque cuando el gobierno interviene se produce lo que ya mencionó el colega Cocholca, que es que pueden haber masacres, matanzas. Y en esta matanza que mencionó del 2012, creo que mataron a 8, 9 personas y hirieron a otras 10. Sí. Un buen número. Entonces, a ellos les interesa que el gobierno no se meta con ellos, que estén alejados. Gladys Zul menciona incluso que durante el conflicto armado ellos organizaron sus propias patrullas civiles de defensa, que era lo que quería el gobierno, para alejar tanto a los guerrilleros como tanto a los guerrilleros como al ejército. Como al gobierno, el ejército. Por tanto, fue donde hubo menos, prácticamente durante el conflicto armado, no hubo masacres en Totonicapán, mientras que hubo en el Quiché, en el Triángulo Ixil. Los Ixiles, por cierto, es otra etnia, ¿no? Y hubo el juicio por genocidio contra Ríos Montt fue por las masacres y matanzas, sobre todo en el Triángulo Ixil, en el Quiché. Población, pero estos no son quichés, sino Ixiles, bueno, pero emparentados, bueno, son de origen maya todos, ¿no? Entonces es la cosmovisión maya la que los nutre, ¿no? Y es muy parecida a la de los pueblos andinos, es muy parecida. La madre tierra, la Pachamama, y el buen vivir, ¿verdad? Como se dice de otro modo, pero en el fondo es lo que orienta el accionar de estos pueblos. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que cuando hay elecciones, de repente perfectamente pueden votar por el candidato del gobierno y aceptar los dineritos que regala el gobierno, porque pues, finalmente esto no nos concierne. Nosotros somos felices con nuestra propia comunidad y mientras menos se mete el gobierno con nosotros, mejor. No sé qué pensaría el colega con su propósito. Yo, Lo que estoy diciendo, a ver qué me dice. Adelante, Giovanni. yo creo que sí, ya les concierne no en vano hemos convivido ya más de 4 siglos. De hecho, el libro más reciente que yo publiqué le titulé Don Quijote y las memorias de Ixmucané, tratando de poetizar esa hibridación que hemos vivido y casi estamos en un punto de cristalización. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que sí ya le interesa? Porque ¿cuántos municipios hay en el país? Más de 350, no tengo el dato exacto, pero de esos 300 y algo de municipios, a cada 4 años llegan las ofertas tradicionales y los líderes comunitarios toman ese vehículo y participan porque saben que al llegar a la municipalidad hay una parte del presupuesto nacional de la nación que desde los CODEDES se le destina
a las municipalidades, entonces sí participan. Por eso anoto esta parte que lo- 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 el fenómeno Arévalo en la primera vuelta, que era desconocido y dio una sorpresa, que insisto, tiene sus claroscuros, pero es un respiro. Digamos, esa es la apreciación que yo tengo. Pero para ponerle un ejemplo, en los 19 municipios de Sololá, hubo 19 alcaldes electos. No he corroborado el dato, pero me atrevo a decir que hay más alcaldes indígenas electos que mestizos. Entonces sí hay un interés real por involucrarse políticamente en los asuntos de Estado, de este universo creado por llamarlo genéricamente por Occidente, el Occidente europeo y sus descendientes. Sí hay un interés genuino. Sí, Al final puede ser una instancia colonial, estamos viviendo todavía la época colonial. claro, pero aún así, digamos, cuando hay un proceso electoral y cuando se busca llegar al poder, se busca primero porque desde las municipalidades se pueden gestionar las necesidades más elementales del casco urbano y de todas sus aldeas. Y por eso trato de hacer ese remache y trato de más o menos entender cuál va a ser el comportamiento de ese gran voto, de esa gran cantidad de organizaciones indígenas que no llegaron a la municipalidad y que están heridos y que ven en Juan José Arévalo una pequeña esperanza. Y ojo que Una pequeña luz de procuro esperanza. no caer en literatura y panfleto barato. La intención o lo que procuro siempre para estos casos es intentar algo parecido a la reflexión. Pero yo sí creo que están las formas comunitarias. Yo mismo fui durante 2 años alcalde auxiliar, conozco la organización comunitaria, conozco los claroscuros bueno, no nos vamos a involucrar más a Honduras porque vamos a estar aquí a las 11 de la noche y vamos a terminar sacando un machetazo. Pero el asunto es que sí, las organizaciones indígenas ya se interesan y tienen plena conciencia de que la única forma de lograr cambios reales en un país como este es teniendo una cuota de poder. Solo ya para terminar, por aquello de que ya no nos quede mucho tiempo, una lectura general. Para mí, por ejemplo, y eso que le tengo una franca simpatía al movimiento Codeca y le tuve al MLP, lo único bueno es que como no soy afiliado, también puedo ser crítico. Y si lo fuera, también sería, no tendrían por qué censurarme. Por ejemplo, el error histórico del MLP es en segunda vuelta mantener su posición de desconocer las elecciones, y eso es casi apostarle a la abstención. Ese es un error histórico, porque asumamos que llegue el movimiento Semilla, las organizaciones, esperaría yo, tendrían 4 años de respiro para reorganizarse. O sea, aún eso significa que aunque la organización más campesina, más fuerte, con mayor capacidad de convocatoria en este momento no tenga cuota de poder con Semilla, tendría 4 años de respiro para rearticularse. Y ahora vienen los otros factores que Semilla, supongo que a lo interno ya lo estarán dimensionando, pues tendrán sus asesores y Bernardo tiene colmillo y sabe cómo es esto. La política es una cuestión de negociación. Otros errores en el escenario guatemalteco es el casi apoyo público de Dionisio Gutiérrez al movimiento Semilla. Es decir, alguien con sentido común
con unos años de estudio dice, ahí está Dionisio Gutiérrez. ¿Y con quién amarra usted a Dionisio Gutiérrez? Dionisio Gutiérrez es miembro del Consejo Académico de esa clica que se llama Instituto Atlántico de Gobierno, integrado por José María Aznar, por Vargas Llosa, a quien habría que retirar el Premio Nobel de Literatura, por Guillermo Lazo, según mis fuentes, tiene vínculos con la mafia albanesa. Es decir, para darle una lectura más ya fuera de lo doméstico, uno dice, hay ciertos errores que está cometiendo, tal vez sí se mía, porque pues, una llamada le dice, mira, me haces me haces un gran favor no hablando bien de mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Otros errores, por ejemplo, los 48 cantones no se han pronunciado. Hasta hoy, antes, o ya se pronunciaron, ¿y qué dicen? Mis fuentes dicen que ya se pronunciaron. Pero analizando el escenario guatemalteco y lo que pudiera significar semilla para las organizaciones populares y comunitarias es un respiro. Y del lado de semilla tendrá que ceder cuotas. Por ejemplo, de acá, antes del el 20 de agosto, tentativamente serán las elecciones. Antes del 1 de agosto, Bernardo Arévalo ya habrá tenido que tendrá que repartir hipotéticamente las 22 gobernaciones departamentales, porque es la única forma que existe para capitalizar fuerza humana y lo más esencial para estas elecciones. Habrá guerra de propaganda, pero los procesos políticos son así. Hay terrorismo psicológico, el proceso político es así, y así ha sido a lo largo desde las civilizaciones milenarias. Si no pudiéramos leer la Ilíada y las grandes obras maestras de las civilizaciones. Así es. Entonces, eso es parte de la naturaleza humana. Ahora, a lo que hay que anticiparse es cómo repartir no repartir esto como si fuera un pastel o un venado recién casado, pero alianzas. ¿Cómo se van a dar las alianzas? ¿Cuáles son nocivas? Y para mí la más nociva es la de Dionisio Gutiérrez. La más nociva es esa, porque pues con alguna facción de la oligarquía tendrá que negociarse. Igual tendrá que venir una negociación también con una facción de los militares. Los militares en Guatemala, nos gusten o no, han sido parte esencial de los procesos de transformación. En el 44, sin los militares no habríamos tenido 10 años de democracia revolucionaria. En 1960, sin los militares no habría sido posible el levantamiento armado. Entonces, la constitución cultural de Guatemala es eminentemente chafarotil. Pero ya, aquí me quedo y prometo callarme para siempre. Ya, como dicen, Arequepay, aquí me quedo, dijo el Inca. Nos quedan 9 minutos. Yo le voy a rogar a Luis que, si desea, pueda decir algo en relación a lo que he escuchado. Y un tema que se nos ha quedado ya para otra oportunidad, conversaremos ampliamente, y es toda esta historia y esta tesitura, esta presencia, esta transición, esta incertidumbre y esta esperanza. Incertidumbres de un lado y otro, esperanzas o expectativas de un lado y otro, cómo se ubican en el plano internacional. Pero eso ya no nos va a alcanzar el tiempo, de tal forma que yo le pido a Luis que por su prosapia y antiguo trabajo nos haga un esfuerzo de compartir alguna reflexión pertinente, que nos regale algo en esta perspectiva internacional. Bueno, sí, no cabe duda que la geopolítica, bueno, el programa también es sobre geopolítica, pues la geopolítica tanto regional como subregional influye. En el caso centroamericano, hasta cierto punto es una ventaja
tener como vecino ahora el gobierno de Xiomara Castro en Honduras. No sé hasta qué punto lo sea lo de Bukele en El Salvador, aunque no cabe duda también de que Bukele tiene su propia legitimidad que, que lo distingue del resto de expresiones de autoritarismo como el de Daniel Ortega en Nicaragua, que es una dictadura que está reconstituyendo la dinastía de los Somoza en Nicaragua, y eso es muy lamentable. Eh, Así es que todo esto influye también lo que está pasando en América del Sur, puesto que yo creo que Petro la está haciendo muy bien en Colombia. Estoy convencido que Petro está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de la política colombiana, y eso necesariamente va a irradiar su influencia. Colombia ha tenido bastante influencia en Guatemala, no solo México, que es el país vecino, con quien también, si eventualmente Bernardo, que así lo espero yo y creo que así lo espera la mayoría de guatemaltecos, incluso el colega Pocholká, que ha dicho, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con él, que ha dicho que para los indígenas Singin no se puede decir, para los pueblos originarios, y ahí no se puede decir que Bernardo tenga una política, que el candidato Bernardo Arévalo y el partido Semilla tenga una política bien definida respecto a la problemática de los pueblos originarios. Lo que sí es cierto es que se podría, es lo que yo he estado proponiendo al interior del partido, abrir un diálogo serio, un diálogo eh, con miras a orientar ciertas políticas del Estado hacia los pueblos indígenas, pero sobre todo, como dijo bien Giovanni, tendrían un respiro. Son 4 años en los cuales ellos pueden trabajar sin peligro, no van a tener peligro alguno de acciones represivas, porque no las habría, ¿verdad? De parte de Semilla pueden tener absolutamente toda la seguridad de que eso no va a ocurrir. Ya solo eso, ya solo por eso vale la pena votar por Semilla, ¿no? Pero bueno, en última instancia, el vecino país que es México, que también yo no sé hasta qué punto se puede calificar o caracterizar a AMLO, al presidente López Obrador, como socialdemócrata. Bernardo Arévalo se ha definido como socialdemócrata, el partido es socialdemócrata, por tanto hay una conexión con esa izquierda, llamémosle así, socialdemócrata mexicana, que encarna o representa el presidente López Obrador, y quien lo suceda, que muy probablemente va a ser del mismo partido, puesto que está a la vista que conserva popularidad AMLO en México, y sea la candidata Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, o el candidato Ebrard, muy probablemente cualquiera de los dos va a ser el próximo presidente de México. O sea que ahí habría algo muy positivo desde el punto de vista geopolítico. Y en última instancia también, y esto hay que decirlo, es muy importante, Estados Unidos, porque el gobierno demócrata de Estados Unidos en el momento presente, al igual que lo ha hecho también la OEA, ya lo hizo la OEA, ya lo hizo la Unión Europea, la misión de observadores electorales de estas elecciones, que han dicho que las elecciones han sido limpias y que deben respetarse estos resultados e ir a la segunda vuelta el día que está fijado, que es el día 20 de agosto. Ya lo dijo también el propio presidente, el propio gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, en un comunicado oficial en el que dice que espera que en Guatemala se respete esto y que no se valgan de triquiñuelas o artimañas legales para diferir esa segunda vuelta de las elecciones, que es lo que han estado intentando. Eso provocó la reacción del presidente Yamatei, diciendo que había que respetar la soberanía de Guatemala. Yo diría la soberanía de ellos en todo caso, pero no la del país, porque la soberanía del país está encarnada por lo que los ciudadanos votaron en las urnas. Y dicho sea de paso también, y con esto concluyo, también es cierto, porque ya lo dijo el colega Pocholká, que efectivamente la mayoría del voto fue el voto nulo que había pedido el MPLA, entre otros partidos que fueron excluidos, como incluso el partido de derecha, que es el partido de Roberto Arzú, y otro partido de un candidato populista que apareció por ahí,
que no tenía mucha importancia, salvo por las intenciones de voto que aparecían en las encuestas. Pero ya vimos que las encuestas fallaron totalmente. O sea que esas encuestas eran sesgadas también, porque nadie se esperaba, y menos el gobierno, que ganara y pasara a segunda vuelta. Así sea, en tercer lugar, fuera Bernardo Arévalo. Entonces, así las cosas, yo les diría que habría que concluir diciendo que esperemos que el proceso de consolidación de la democracia en Guatemala continúe, que no siga con este tipo de tropiezos legales, que más que tropiezos legales son triquiñuelas y artimañas legales de quienes están descontentos por ese resultado no previsto, puestas ni por nadie, ¿verdad? Y gracias al apoyo geopolítico de países como la Unión Europea, como Estados Unidos de América, como los países que tienen gobiernos progresistas en América del Sur, como el gobierno del presidente Petro, del presidente Lula, del presidente Boric, ¿no? El presidente de Bolivia, por supuesto, también, en fin, más la vecindad positiva que tenemos con Xiomara Castro en Honduras y con AMLO en México, pues yo diría que esto puede favorecer ese desenlace. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Giovanni. Ya llegamos al fin del tiempo que nos dona Red de Comunicación Regional, porque este es un programa de carácter educativo y de carácter cívico. Únicamente me permito señalar que desde el punto de vista de uno de los factores de estabilidad que ojalá pueda lograrse en la segunda rueda electoral es ampliar la participación para que no ocurra lo que está ocurriendo, que en primera y segunda vuelta electoral varios importantes presidentes que han sido mencionados, no voy a entrar en detalle, son elegidos y ungidos presidentes con graves responsabilidades, con no más del 25 al 27% de los votos del padrón electoral, lo cual es un factor estructural de inseguridad y que da lugar más a oportunismos de tipo negativo que a oportunidades de construir la esperanza y dejar atrás la incertidumbre. Por último, yo les quiero pedir un favor, que en alguna ocasión que organicen algo me inviten a hablar, que no, yo no puedo hablar en este programa de mis convicciones por mucho que las tengo. Tengo que tratar de ser respetuoso y tener el valor de escuchar. Y lo que sí les puedo decir es que conociendo un poquitito Guatemala, tanto por las amistades, pero también algunos momentos en los 80 y en los 90, no hay así como hay parecidos en la composición indígena, hay diferencias muy grandes con respecto al Perú, con respecto al Ecuador y con respecto a Bolivia. Acá en el Perú, solo por darles un dato histórico, 300 años de virreinato con una dominación colonial, existieron después de la derrota de los grupos, no solamente el grupo quechua inca, sino todos los otros que se aliaron con los españoles también fueron derrotados finalmente. Pero subsistió una aristocracia indígena vigente hasta comienzos o entrado el siglo XX. Ese es un factor que no se ha tomado en cuenta y que en ocasión de los trabajos por el bicentenario del Perú han salido a flote y se están discutiendo bastante. De tal forma que, mutatis mutandi, hay semejanzas, pero también hay diferencias muy importantes en la composición étnica, en la tradición cultural. Y les doy otro dato adicional. La organización de las comunidades campesinas desde 1542 se parece más por las normas de Toledo, del virrey Toledo, a las organizaciones comunales de Castilla y de Aragón, aunque nos parezca esto una paradoja, pero es así, inclusive en ciertos aspectos de la vestimenta, y hay ahí un predominio del factor indígena, pero con elementos externos que han sido incorporados hace más de 300 años. Espero que me inviten.
Espero ver las presentaciones de vuestros libros y de vuestros trabajos y que nos reencontremos, como hay poco tiempo, después de la segunda rueda electoral. Gracias de todo corazón en nombre de Red de Comunicación Regional por esta extraordinaria, sincera y amenísima intervención documentada de parte de ustedes dos. Un abrazo muy fraterno, todo mi respeto y toda mi admiración. Muchísimas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.